acompañarnos. Gracias a que nos acompañan por streaming. Una disculpa por estos 15 minutos de demora. Tuvimos un pequeño problema técnico con la presentación, pero ya estamos listos y no quiero empezar sin agradecerle a Víctor la anfitrionía que haya organizado esta clase y a todas y a todos ustedes por acompañarnos, ya sea aquí presencialmente o a través de streaming. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar y quiero empezar por decirles que el título es Ingeniería Disruptiva, una mirada al bien común, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar de un tema que probablemente más de uno va a poner la cara larga y espero que nadie ni se salga del streaming ni se pare del salón, y es que tenemos que hablar de política. Tenemos que hablar de política como esa mirada al bien común. Tenemos que hablar de política y antes de que se levanten y que digan, Jordi, estamos en la Facultad de Ingeniería, ¿no te diste cuenta a la entrada? Es el Auditorio Sotero Prieto. Estamos en la Casa de la Técnica. ¿Por qué vamos a hablar de política? Además, cada que hablamos de política, parecería que son conjuntos cuya intersección es el vacío. Por un lado, la ingeniería hace técnica, aplica los conocimientos científicos, y la política no acabamos de entender bien qué hace, pero sin duda no se parece a lo que hacemos nosotros. Porque además yo abro un periódico cualquier día, cualquier momento, las redes sociales, la televisión, y probablemente vea imágenes como estas. El Congreso de la Unión peleándose, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores peleándose por la designación de la Comisionada de Derechos Humanos, un diputado o una diputada durmiendo, ¿no? Probablemente me encontraré con estas situaciones o con estas imágenes de la política mexicana. O peor aún, seguiré explorando las noticias y me encontraré con algunos impresentables, con algunas personas que han hecho mucho daño a la sociedad desde la política. Entonces, Jordi, ¿por qué quieres que hablemos de política? Estamos muy bien aprendiendo cálculo diferencial, tiempos y movimientos, planeación. ¿Por qué tenemos que hablar de política? Déjale la política a Javidú y espero que no tengan pesadillas hoy en la noche. Pero en realidad eso es política. ¿En realidad eso es el quehacer político? En realidad política, desde la definición grecolatina, tiene que ver con el gobierno de las ciudades, el gobierno de las personas, con el quehacer de la vida pública, con las decisiones que tomamos, no solamente en el corto plazo, para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino por aquellas necesidades que van a trascender a las siguientes generaciones. En la política tenemos que convencer, ser convencidos. En la política tenemos que mirar por el bien común justamente. Entonces, traemos esta definición ahorita, que es que la política es ese conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones entre grupos de personas y por grupos de personas. Ahora, ¿qué es ingeniería? Ingeniería, hay muchas definiciones. Me permití tomar 3 definiciones que voy a presentar ahorita. Cada quien tendrá la suya, porque finalmente entre ingenieros y ingenieras tenemos las cartas. Pero me permití traer estas 3 que recuperé para construir una en conjunto. La primera definición que les quiero compartir es que la ingeniería es el arte de dirigir a las grandes fuentes de poder de la naturaleza para el uso y conveniencia del hombre. Esa es de Treadgold, 1800. La siguiente definición de ingeniería que les propongo el día de hoy es el arte de organizar y dirigir hombres y controlar las fuerzas materiales de la naturaleza para el beneficio de la raza humana. Esta es de Scott. Como se pueden dar cuenta, no son recientes, pero son muy ejemplificadoras. Y la tercera es responsabilidad de los ingenieros estar pendientes de las necesidades sociales y decidir cómo las leyes de la ciencia pueden ser mejor adaptadas a través de los trabajos de ingeniería para satisfacer. Esta es de Coldrum. Entre las 3, y volteando a ver las maravillas que ha hecho la ingeniería, aquí puse algunos ejemplos nacionales, pero podemos ver infinidades de ejemplos a nivel nacional e internacional, podemos proponer una definición de ingeniería. Aquí, brevemente nada más, algunas de las grandes obras
ingeniería mexicana, que son orgullo, evidentemente. Una parte tiene que ver con satélites y la Agencia Espacial Mexicana, la construcción de presas en la que somos muy buenos, destacados civiles y electromecánicos que trabajan en ellas, la construcción de puentes, carreteras, dudan. Entonces, con esto construyamos una definición en conjunto. Les propongo la siguiente, muy simple: crear soluciones tecnológicas a necesidades sociales. Como ingenieras y ingenieros, desarrollamos a través de la técnica soluciones a problemas. Y entonces ya se empieza a parecer un poco a la política, a la definición que planteamos. Me permito ponerlas juntas, la definición de política con la definición de ingeniería, y resaltar algunos puntos que me parecen relevantes, que me parece que nos empiezan a acercar a las coincidencias. Por un lado, necesidades sociales, soluciones tecnológicas a necesidades sociales, y por otro lado, el conjunto de actividades entre grupos de personas. Otra vez hablamos. Entonces aquí yo encuentro un gran punto de coincidencia. ¿Se acuerdan de ese diagrama de Venn con el que iniciamos? Que eran conjuntos separados cuya intersección era el vacío, hablando en términos de álgebra. Pues ya encontramos una primera intersección. Y no es la única, pero creo que sí la más importante. La intersección entre la ingeniería y la política son las personas. No hay actividad social, no hay actividad más social que la ingeniería. Toda la actividad de las y los ingenieros, quehacer profesional, tiene que ver con la sociedad. Construimos carreteras para comunicar comunidades. Construimos grandes torres de transmisión para electrificar zonas rurales alejadas. Construimos presas para electrificar otra vez comunidades. Lanzamos satélites al espacio. Electrificar personas. Al final del día, nuestro usuaria final. Por eso la ingeniería es una actividad con tanta carga social. Por eso es una actividad social eminente. Claro, una dosis de técnica importante que no hay que soslayar, pero con un fin único que son las personas. Y la política debería ser igual, al menos en la teoría, con una gran dosis de técnica, de arte, de negociación, pero al final con un punto de aplicación que son las personas. Yo me meto a Google y hagan el ejercicio y busquen ingeniero o ingeniero. Se van a encontrar esos estereotipos, estas imágenes. Busquen en Google imágenes, hagan el ejercicio, se van a encontrar estas fotos. Y está bien, ese es el estereotipo de la ingeniería. El casquito, los planos, las obras detrás, ¿no? Es muy lo que soñamos cuando tenemos 15, 14 años y queremos tener. Se parece mucho tal vez a eso. Y por eso tal vez así sea estereotipado. Sin embargo, ahorita voy a detenerme a revisar a un grupo de ingenieros e ingenieras que han hecho otro tipo de ingeniería, una ingeniería disruptiva. Y aquí está el conjunto de las fotos. Me disculpo porque teníamos una tarla, porque al lado de él está el ingeniero Alberto Castillo, un ingeniero civil también de la Universidad Nacional, de la División de Ciencias Básicas, o sea, un ingeniero duro, inventor de la tridilosa, una estructura hiperestática que permite ahorrar muchísimo concreto para construir grandes claros, y gracias a esa innovación se han construido edificios como el Hotel de México, hoy World Trade Center. Un ingeniero de los duros y un político de los duros también. Ambos, tanto Cárdenas como Alberto Castillo, constructores de la izquierda mexicana, de lo que hoy conocemos como la izquierda mexicana, desde sus orígenes y desde las bases de la izquierda mexicana. Por eso la foto es tan representativa y ni modo, tuvimos que ponerla por fin. Luego, arriba a la derecha está Maquillo, un ingeniero agrónomo del TEC de Monterrey, líder del norte del país, ingeniero también duro, empresario, de los grandes empresarios del norte del país, que desde Acción Nacional, ahora desde la derecha, también luchó y construyó la democracia en nuestro país. Estos tres ingenieros coincidentemente compitieron en el 88, entre ellos y contra Salinas.
La historia ya la sabemos, ganó Salinas. Y paréntesis, pues así nos fue. Los 3 ingenieros estuvieron en la contienda electoral. Maquío dijo, cambiaremos a México sin odio y sin violencia. Y ese fue su gran principio, su gran lema. Y luego murió en un accidente muy extraño. Sigo con los ingenieros más contemporáneos. Abajo a la izquierda, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de la Facultad de Ingeniería, exsecretario general administrativo de la UNAM, exdirector de Mexicana, bla, 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 y recientemente secretario de Comunicaciones y Transportes, quien regresó a la Ingeniería Mexicana, a la secretaría que por origen debería de ser de la Ingeniería Mexicana, Comunicaciones y Transportes. Después de 35 años que no había una persona ingeniera titular de esa secretaría. Gran constructor de instituciones con valores humanísticos muy característicos de la universidad, como son la Feria del Libro del Palacio de Minería, la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería, entre muchas otras. Luego está Marta R. Gómez. Vámonos una generación atrás. Vámonos un paso hacia atrás. Marta R. Gómez, un ingeniero agrónomo también, de la Universidad de Chapingo, antes de que se llamara Chapingo. Defensor del agrarismo mexicano como conquista de la Revolución Mexicana. Ese agrarismo por el que lucharon Zapata en el sur, ¿no? Y que vieron la luz muchos años después, con ingenieros a la cabeza como Marta R. Gómez. Nabor Carrillo, el rector de la UNAM, también Puma 100%, entre otros, además de un gran diplomático, desarrolló el plan hídrico de la Ciudad de México que contemplaba el vaso regulador de Texcoco, el que evitaba en aquel entonces las tolvaneras de la ciudad. Y por último, y con toda intención lo dejé al último, pues Javier Barrosier. Maestro, lo define Javier Jiménez Espriu en un libro, lo define como maestro de todos y de todo. Un gran ingeniero, un gran político, rector de la UNAM, nada más y nada menos que durante la época del 68. Y creo que el gran mérito en ese momento del ingeniero Barrosierra fue entender la demanda estudiantil y lejos de intentar frenarla o de intentar evitarla, acompañarla. Acompañarla desde la autoridad universitaria y dejarla vivir desde la autoridad universitaria. Eso le valió evidentemente enfrentamientos con el gobierno en turno. Eso le valió evidentemente quedar vetado del gobierno en turno, pero lo hizo con mucha valentía. Eso, entre otras muchas cosas más, lo recordamos al ingeniero Javier Barrosier. Y con toda intención lo dejé al final. Todos ellos son ingenieros, fueron ingenieros. Todos ellos tenían una gran base técnica. Muchos incluso pasaron por estas aulas. Pero todos ellos también tenían una gran conciencia social. Y tenían un gran interés por lo público, por participar en las decisiones de la comunidad y que afectaban a la comunidad. Eso no los hacía menos ingenieros, ni mucho menos, al contrario. Los hace que sean referentes para quienes nos gusta lo público y para quienes nos gusta el quehacer de la política. Charles de Gaulle decía, creo que la política es algo demasiado importante para dejársela a los políticos. Y yo creo que los ingenieros que acabamos de ver, de alguna u otra medida, pensaban lo mismo. La política es algo muy importante para simplemente dejarlo ser. Ya dejen ustedes si se lo dejamos a los políticos o no. Para dejarlo a la deriva. Tenemos que tomarlo en nuestras manos. Luego, también además, por si quieren más argumentos para involucrarnos en política, Giovanni Sartori, un politólogo italiano, plantea en un libro que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, plantea que la ingeniería se parece a las máquinas. Y ya de entrada el planteamiento es muy provocador, porque uno dice, la ingeniería se parece a las máquinas, a ver, las máquinas hacen lo que yo les pido, ¿no? Responden a insumos, ¿no? Y la política es golpe, ¿no? Pues no, él plantea que más bien vista la política desde un enfoque sistémico, vista la máquina como un sistema que recibe entradas, en este caso las máquinas, las entradas pueden ser materias primas y energía, y las salidas pues son productos finales o trabajo. Y la política, vista desde el punto de vista de un enfoque sistémico, sus insumos son las reglas, sus castigos y sus recompensas. Y su producto es una sociedad más o menos dirigida.
más o menos controlable, con sus límites y con sus bases establecidas. Entonces sí, desde un punto de vista sistémico, la ingeniería se parece a las máquinas. Seguimos con los argumentos para involucrarnos en política. En una encuesta recientemente, del 2022, el grupo GEI, Comunicación y Asociados, le pregunta a las personas cuáles creen que son los atributos que debe tener el próximo presidente o presidenta de la República. Y estos son: que cumpla lo que promete, que esté preparado, que sea el más honrado, que sea cercano a la gente, que tenga experiencia y que sea líder. Y yo, desde la formación, desde la parte que me toca a mí de formación de ingenieras e ingenieros, me pregunto si no son en sí mismo atributos de los ingenieros y las ingenieras. En sí mismo está planteando no solamente los de un presidente, sino los de un profesionista con altos valores éticos. A eso hay que agregarle, además, para el caso de la ingeniería, obviamente, ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, medir riesgos, tomar decisiones, largo, etcétera. Los atributos del ingeniero o de la ingeniera ideal tienen que venir acompañados de estos atributos también: honestidad, liderazgo, compromiso social. La ingeniería como respuesta a los problemas del siglo XXI. No es el motivo de la conferencia, pero me permito plantear 4 grandes problemas de la sociedad a nivel nacional y creo que puede extrapolarse a nivel internacional. El primero tiene que ver con medio ambiente. Lo estamos viviendo en el norte del país con sequías extremas y luego con lluvias extremas. Lo estamos viviendo a nivel mundial con el cambio climático, con las predicciones del incremento en el océano de hasta 20 centímetros. Lo estamos viviendo. Y la ingeniería tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que proponer soluciones técnicas para esos problemas medioambientales. Que esas soluciones pasan por captura de carbono, por energía nuclear, pasan por almacenamiento de energía, por celdas de hidrógeno, por toda la investigación que se hace en almacenamiento de energía, pasa por energías y electromovilidad y energías más limpias, pasa por todos esos conceptos que finalmente son temas de ingeniería pura y dura. El segundo tema es la desigualdad. Creo que es el gran tema del siglo XXI, es la desigualdad, y en nuestro país cada vez es más marcado ese problema. Porque mientras unos pocos cada vez tienen más, la gran mayoría cada vez tiene menos. Y lo estamos viviendo, obviamente, en la post-pandemia. Esto se ha visto mucho más marcado en los aumentos de los precios, los problemas en las cadenas de suministro. Esto lo que ha hecho es incrementar las desigualdades. Y otra vez, la ingeniería mexicana y la ingeniería a nivel mundial tiene que tener respuestas para eso. Desde relocalización de centros productivos, desde incrementar la productividad en los centros de trabajo, desde plantear mejor recaudación de impuestos y mejor gestión del dinero público, desde plantear mejores aplicaciones de los recursos públicos también. La ingeniería mexicana ahí, en el combate a la desigualdad, que creo que es la piedra angular del combate a los problemas del siglo XXI, la ingeniería mexicana y la ingeniería mundial tienen que participar. El tercero tiene que ver con diseños democráticos. Y a esto de diseños democráticos tiene que ver cómo nos gobernamos, cómo nos representamos, cómo participamos en sociedad. Nos enfrentamos a una clara influencia de populismos a nivel mundial. Hemos visto cómo están cada vez ganando más terrenos. Y populismos de izquierdas y de derechas. Aquí, más que colores y tintes, hablamos de formas de gobierno, ¿no? Vemos el crecimiento de los grupos de extrema derecha a nivel mundial y también los del extremo izquierda, la radicalización de la política. Vemos la apatía cada vez de más grupos de personas que no quieren involucrarse en lo público, que deciden involucrarse en lo público. Vemos los ríos de información, alguna válida y alguna no tan válida, las famosas fake news. Vemos cada vez más poderosos algoritmos computacionales que definen
el quehacer o la línea política de las personas. Y ahí otra vez, si no es la ingeniería, ¿quién va a ofrecer respuestas a esos problemas? Tenemos que entrar a la regulación de las fake news, del flujo de información en la red. Tenemos que regular y transparentar los algoritmos. Tenemos que hablar de inteligencia artificial. Tenemos que hablar de gobierno abierto para acercar a la gente al gobierno. Tenemos que hablar de todas esas herramientas que desde la ingeniería pueden aportar a este problema de los diseños democráticos. Y evitar que las malas prácticas que sabemos que existen, pues se vayan ampliando y asentando en nuestro sistema político. Y el tercero son las violencias. Vivimos en un país donde la violencia ha ido incrementando desde 2006, en una especie de guerra contra el narcotráfico, y digo especie porque pues nunca ha sido declarada como tal. Con hoy la discusión a nivel nacional, hoy en todos los medios de comunicación, el tema es si los militares deberían de estar en las calles en seguridad pública o no, y por cuánto tiempo, porque finalmente es uno de los dolores más grandes que tiene nuestro país. Nuestro país ha perdido a más de 2 centenares de miles de personas a manos del crimen organizado, y otro tanto más desaparecidos y no sabemos dónde están. Nuestro país se ha convertido en una gran fosa común, y desde la ingeniería, aunque pareciera que es un tema ajeno a la ingeniería, tenemos mucho que aportar. Primero, desde la prevención del delito, eso tiene que ver con tecnología, son cámaras, son GPS, son lectores de placas, finalmente toda esa es tecnología aplicada a la seguridad pública. Tenemos que hablar del desarrollo de policías, por ejemplo, de cuadrante, qué delito se comete, en qué momento, en qué lugar. Eso lo podemos saber, tenemos información, tenemos datos. Y si no, sabemos cómo recabarlos también y proponer entonces desde ahí a la violencia. Y no es la única violencia, evidentemente tenemos también violencia política de género y violencia de género. Y otra vez, desde la ingeniería tenemos que reflexionar sobre eso. No podemos voltear para otro lado una facultad o una profesión que es eminentemente de mayoría de hombres, pero que cada vez afortunadamente tiene más inclusión de mujeres. Tenemos que hablar de la inclusión de las mujeres y de la violencia que sufren las mujeres en ingeniería. Y tenemos que proponer desde ahí soluciones también para ello. Esos son, propongo yo, aunque no es el objeto de la conferencia, pero son los 4 temas que creo que la ingeniería está discutiendo y tenemos que estar atacando desde todas las trincheras. No importando cuál sea nuestro apellido, industrial, mecánico, eléctrico, electrónico, no importa. Todos tenemos algo que aportar a lo público. Insisto, la ingeniería es de las profesiones más sociales que hay. Ahora, hacer política no es fácil, eso es cierto. Hacer política y proponer todas estas maravillas de las que hablé ahorita, ¿no? De técnica aplicada a necesidades sociales, pues se oye muy bien, pero hacer política se ha vuelto complicado. Se ha vuelto complicado y aquí ofrezco 3 razones por las que se ha vuelto complicado hacer política. Primero, porque hay un primitivismo democrático donde a cualquier problema le queremos encontrar una solución fácil que seguramente está equivocada. Queremos simplificar todo y reducirlo todo al mínimo. Y eso normalmente nos lleva a dejar muchas cosas fuera. La segunda, que hay un aumento claro de la corrupción, no solo a nivel México, sino a nivel mundial. Uno de los principales males de los cánceres de la política es la corrupción y el aumento de la corrupción, que tiene que ver con el aumento en los costos de hacer política. Las campañas políticas se han vuelto más complejas, más caras, más difíciles de fiscalizar, y eso ha conllevado a que aumente finalmente la corrupción. El gobierno se ha metido también en temas y en áreas que no son estrictamente gubernamentales, y también eso incrementa la corrupción. Entonces, ese es uno de los principales problemas del quehacer político, y son de las barreras de entrada que tenemos para poder entrarle al bien público. Y la última, la tercera, la desaparición de la base ideológica. Lo vemos hoy. Quien ha leído alguna noticia el día de hoy, pues hoy vemos cómo un político cambia de opinión en cuestión de 15 minutos o 4 periodicazos, lo que suceda primero. Y me refiero claramente al PRI. Tenía una postura frente a la Guardia Nacional y 3 periodicazos después tienen una distinta. No es coincidencia, evidentemente hay negociaciones detrás de ello. Pero ¿dónde está entonces la base ideológica? ¿Está supeditada
o depende estrictamente de ese político que está sufriendo los ataques momentáneos. Lo vemos en Chile, para que no hablemos solamente de México. Chile acaba el fin de semana de rechazar su constitución, a pesar de que tenía todos los avances sociales que ustedes se puedan imaginar. Hablaba de una nación pluricultural, de una nación ecológica, hablaba de feminismo, hablaba de todos los avances sociales habidos y por haber, encabezados por el presidente Boric. Y sin embargo, no alcanzó la mayoría, al contrario, alcanzó una mayoría de rechazo del 62%. ¿Por qué? Porque probablemente la mayoría que llevó al poder originalmente al presidente no tenga una base ideológica tan fuerte como para acompañarlo en el resto de sus decisiones. Lo mismo pasa, insisto, en nuestro país. Estas tres barreras de entrada a la política tienen que ser ingeniería directa. Sin embargo, sí tiene una respuesta desde la responsabilidad social de quienes nos formamos en estas aulas y en estos pasillos universitarios. Las y los ingenieros tenemos que articular políticas públicas con saberes científicos y tecnológicos. Vivimos en una era donde los problemas cada vez son más complejos y por lo tanto las soluciones tienen sí o sí que pasar por la técnica y la ciencia. Tenemos que participar desde la técnica en el escrutinio de lo público. ¿Qué se está haciendo en los temas en los que además dominamos? No solamente en ellos, en todos los temas, pero en particular en aquellos que dominamos. ¿Qué se hace en infraestructura? ¿Qué se hace en desarrollo tecnológico? ¿Qué se está haciendo en comunicaciones? ¿Qué se está haciendo en el país y en el mundo desde lo público, desde la técnica? Y tenemos que reevaluar el quehacer político. Y ya de paso, el gremial. Porque este escepticismo, que es una respuesta hasta cierto punto natural, algo que no conocemos y que no dominamos, preferimos alejarnos de eso y dejárselo a alguien más, cuando tiene que ser contraintuitivo. Como decía Charles de Gaulle, es demasiado importante para no conocerlo, es demasiado importante para alejarnos de él. Sin embargo, insisto, el escepticismo es esta respuesta natural a lo que no conocemos. El problema es que dejamos vacíos y los vacíos se llenan. Tenemos que entrar a reevaluar la política porque eso va a reevaluar al gremio automáticamente. No podemos pretender que el gremio se reevalúe si el gremio está ajeno a las decisiones políticas. Mientras el gremio pase de las decisiones y deje que otros las tomen, tampoco se va a reevaluar a sí mismo. En construcción de nuestro propio prestigio gremial, tenemos que entrarle a lo público. No podemos soslayarnos de él. Y esto, insisto, y con esto concluyo, esto se vuelve todavía más importante cuando estamos en la Universidad Nacional. Cuando hablamos de educación pública, de quienes recibimos educación pública, y aquí me disculpo con quienes nos siguen, que probablemente no sean todos de la Facultad de Ingeniería, o quienes están aquí que no son de la Facultad de Ingeniería, pero sí creo importante detenernos a reflexionar a quienes somos beneficiarios de la educación pública, quienes recibimos a través de la nación y a través de los impuestos, a través de la distribución de la riqueza, recibimos una educación de calidad, de primer nivel, de primer mundo, en estas aulas. Nosotros somos los menos indicados para hacernos a un lado de los problemas públicos. Somos los últimos que tenemos derecho a ser escépticos. Somos los últimos que no podemos entrar a ser ingenieros disruptivos que miren el bien común. ¿Por qué? Porque desde la génesis de la universidad, y por eso traje el discurso de Justo Sierra, la universidad se pensó, se diseñó, se ha construido a lo largo de los años, siendo una herramienta de solución a los problemas sociales. Si no es la universidad la que voltea a ver los problemas sociales, nadie lo va a hacer. Por eso la importancia que desde aquí debatamos, nos abramos, nos politicemos, en el mejor sentido de la palabra. Creo que lo peor que podemos hacer es seguir construyendo generaciones y generaciones de ingenieros altamente calificados, pero apáticos. Altamente calificados, pero que no saben lo que sucede a su alrededor. Altamente calificados, pero sin conciencia social. Porque seremos grandes técnicos, no cabe la menor duda. Pero si esa técnica no está aplicada, seremos
esa persona que no separa los ojos del microscopio. Y aunque encontremos la cura a algo magnífico, no sabremos si eso magnífico siquiera es un problema social. O no sabemos siquiera a quién está afectando. Por eso creo que es importante para la Universidad Nacional voltear a ver lo público. Para la ingeniería de la Universidad Nacional, voltear a ver lo público. E involucrarse. Y como lo vieron los que les puse hace rato, muchos de ellos son ingenieros universitarios, o fueron ingenieros universitarios. Y no es de a gratis. Tiene que ver con esa conciencia social, con esos valores humanistas, con esa deuda que tenemos con la sociedad, que a través, insisto, de los impuestos y la distribución de la riqueza, nos dio educación. Porque podrá ser gratuita, pero no es gratis. O sea, podrá no costarnos a nosotros como estudiantes, pero la universidad no es gratis. Y la mejor manera de retribuirle a la sociedad es atacando los problemas de su sociedad, justamente. Y ahora sí, termino con una frase de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán, que decía que hay personas que luchan un día y son buenas, hay personas que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay, y aquí lo traigo a la ingeniería, hay ingenieros e ingenieras que luchan toda la vida. Y esos deberían ser